Bendiciones, bendiciones, gracias. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a darle gracias a Dios por estar en este tiempo en el cual, por su misericordia, podemos estar juntos. Vamos a hacer una pequeña oración para poder retomar estos temas en los cuales, bueno, por diferentes motivos estamos un poquito descuidados o desacomodados. Entonces no queremos perder la línea, no queremos perder esa consecuencia, no queremos dejar de ser consecuentes en estos temas que son muy importantes para el ser humano, muy importantes para la iglesia. Así que vamos a orar mientras se conectan más hermanos. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos estar a través de estas líneas reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que tú haces todas las cosas posibles, y en tu inmenso amor, Señor, en tu inmenso amor, Señor, no nos cansamos de ser agradecidos. Gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor. Gracias por dotarnos del amor. Gracias por dotarnos de esos dones espirituales. Gracias, Padre, porque tú nos has dado una mente, Señor, aceptas hacia ti, en la cual podemos abrir el entendimiento, Señor, y podemos ver cómo las cosas pueden darse de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por darnos las escrituras para estudiar. Gracias, no me canso de darte gracias, Señor. Gracias por la iglesia Evangeli, Señor. Gracias por los hermanos. Y estamos, Señor, en este tema en los cuales le hemos llamado guerra espiritual, pero también tenemos que decir que son temas en los cuales mucha gente tiene su distinto punto de vista. Mucha gente ha discernido de distintas maneras lo que es esta guerra espiritual, pero bueno, todo sirve para sumar, todo sirve para aprender, todo sirve para edificar. La palabra dice así, la palabra es buena para redarguir. Dice ahí la palabra 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es buena para enseñar, para redarguir. Así que bueno, grande es el Señor, grande es el Señor. Aquí estamos en estos temas, estas clases anteriores, hemos dado mucha información. Todavía queda mucha información por recorrer. Hemos dado diferentes categorías, diferentes jerarquías en las cuales sabemos de esta rebelión de Satanás, en las cuales nosotros directamente estamos involucrados como hijos de Dios, en esta batalla en las cuales tenemos que darla a brazo partido, hermano. Tenemos que dar esta batalla. Bueno, esta batalla en las cuales tiene sus jerarquías. Hemos visto que hay demonios, espíritus de demonios, ángeles caídos, principados, potestades. Según Efesios 6 dice la palabra que hay todo ese tipo de categorías en las cuales algunos espíritus de demonios sujetos a Satanás hacen de la suya. Otros no están sujetos, que son rebeldes, inclusive no se sujetan ni al mismo Satanás. Eso lo vamos a ir viendo a través de distintos toques en diferentes temas. Hay demonios específicos con nombres, que la Biblia los nombra. Y bueno, obviamente que todo lo que está escrito en la Biblia es fiel y verdadero, pero también hay otras fuentes en las cuales los eruditos, en las cuales los maestros se sacaron información, libros que son muy educativos en este punto, libros que son de mucha ayuda, hermano, de mucha ayuda, en los cuales con el correr de que vayamos avanzando vamos a dar algunos nombres de los libros. Vamos a dar algunos capítulos de los libros en los cuales detalla
comparando con la Biblia, detalla fielmente lo que sucedió, cómo Dios también tuvo que tomar determinaciones drásticas, y cómo Satanás pudo lograr el cometido de desbaratar el plan de Dios con la humanidad y hacer caer la humanidad, que hasta el día de hoy está a merced del príncipe de este mundo. Hay muchos espíritus en los cuales estuvimos hablando en la clase anterior, estuvimos hablando de un espíritu poderoso que se infiltra en la iglesia, en las cuales dimos algunos detalles de sus características, que es el espíritu de Jezabel. Es un tema muy tocado en las iglesias, no en todas, porque también reconozcamos esto, que no es para todo este tipo de temas. Hay iglesias que prefieren obviarlos, no simplemente porque no crean o dejen de creer, simplemente porque no les conviene tocarlos. El pastor otro día predicaba sobre el negocio de la fe, ¿no? El negocio, y la palabra lo dice bien clarito, que muchos saldrán por el mundo, con apariencia de bondad, pero son adoctrinados por demonios. Características del espíritu de Jezabel, cómo se infiltra generalmente en los líderes de las iglesias. Viene a desbaratar el plan de Dios a través de los líderes, usando preferentemente usando a la mujer, pero no porque sea un nombre, un demonio con nombre femenino, sino que simplemente porque este demonio sabe las características también del espíritu de la mujer, ¿no? Sabe que la mujer es un poquito más sensible a algunas cosas, es un poquito más controladora en todo ámbito, no solamente en lo sentimental, sino en lo emocional, hasta en lo económico, y es una virtud que las mujeres tienen de poder hacer muchas cosas a la vez que los hombres muchas veces no podemos hacerlo. Pero ahí también hay una pequeña trampa en la cual la seducción de estos espíritus muchas veces hacen que se pongan en contra de la voluntad de Dios. Así que el tema acá no es simplemente desenmascarar, como dicen algunos hermanos, eso de desenmascarar los espíritus, eso ya están desenmascarados desde la venida de Cristo a la tierra, hermano. Cristo vino y los desidentificó, Cristo vino a expulsarlos, Cristo los desenmascaró. Cristo venció en la cruz del Calvario, venció al diablo en la cruz del Calvario, desenmascarándole y quitándole toda autoridad sobre nosotros. Eso no se trata simplemente de desenmascarar. Lo que se trata es de identificarnos nosotros mismos y poder ser precavidos en no caer en distintas áreas. Y una de las herramientas poderosas que tenemos nosotros para no caer en esa seducción de Satanás es el confiar en Jehová. Dice Proverbio 28:25 que confiar en Jehová, el que confía en Jehová prosperará. Y no está hablando de lo económico, está hablando de todo ámbito en la vida. Dice así, Proverbio 28:25, el que confía en Jehová prosperará. Dice Proverbio, Dios saca a los cautivos a prosperidad. Y hay que leer todo el contexto de estos proverbios, dice en el 68:6. Hay que leerlos todos porque no está hablando de prosperidad material, está hablando de prosperidad en todas las áreas, inclusive la humildad, inclusive el sometimiento a Dios. Hay versículos específicos que hablan sobre lo material. Por ejemplo, Hebreos 6:14 dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este capítulo se refiere un poquito a la abundancia material, pero en sí
pero en sí, lo que Dios quiere enseñarnos es en todos los ámbitos, porque también la palabra nos enseña: no hagas tesoro en la tierra, sino que hacer tesoros en el cielo. La palabra también no se contradice, pero nos enseña: sin duda, sin nada hemos venido, así que sin nada nos iremos de esta tierra. Por eso algunas características que vamos que tenemos que ver es cómo poder sobrellevar humanamente, a través del Espíritu poderoso de Dios, cómo poder sobrellevar todo lo que es esta guerra. Hermanos, Satanás no vino a jugar. Satanás logró su cometido, él siendo hijo de Dios, siendo hijo de Dios, así lo dice la Biblia. Cuando habla de hijos de Dios, habla de los ángeles, ¿no? Hasta que vino Cristo, y después Cristo nos dio el derecho, a través del perdón de pecados, de llamarnos hijos de Dios. Pero cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, cuando dice los hijos de Dios, habla directamente de los ángeles. Los ángeles fueron hechos primero que nosotros. Los ángeles fueron hechos con una actitud sumisa hacia Dios, y Dios les reveló secretos del cielo. Los ángeles fueron hechos antes de que se hiciera la tierra. No se olvide que cuando se creó el huerto del Edén, cuando Dios puso en el Edén a Adán y Eva, ya Satanás andaba en el huerto del Edén. Ya había sucedido algo en ese ámbito. Los ángeles fueron hechos con poder, mucho poder, y fueron dotados de habilidades, inclusive hasta de cambiar de formas, tomar formas diferentes, formas de imágenes espirituales, formas. Me acuerdo uno de ahí en Primera de Samuel, que David miró al cielo y vio un ángel con una espada desenvainada, y David le preguntó: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los contrarios? Así que él vio esa imagen en el cielo, y no hay mucha descripción de eso, pero acuérdense que a Abraham se le presentaron 3 ángeles en forma de seres humanos, y comieron con él. Acuérdese de que a Lot se le presentaron los ángeles en Sodoma y Gomorra, y también en forma humana, y eran tan lindos. Dice que lo vieron tan bello, y que los hombres de Sodoma los codiciaron. O sea, hay mucha relación en ese sentido, en cómo Dios hizo las huestes celestiales para su servicio, hasta que Lucifer se rebeló, y a través de su rebelión convenció a 1/3 de los ángeles, y cayeron a tierra, porque Dios dijo: no voy a tolerar esto en ninguna manera. Así que los echó por tierra, y desde ahí empezamos nosotros con ese papel protagónico entre el bien y el mal, entre el pecado y la libertad, entre la tentación de Satanás, el engaño, y esos son atributos en los cuales nosotros tenemos que estar advertidos. Yo recién hablaba con una hermana y decía: no todo el que va a la iglesia, o no todo el que dice amar a Dios, ama a Dios sinceramente. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Hay mucha gente que dice amar a Dios, pero con sus hechos lo niega. Como hablaba el pastor el domingo, hay gente que predica por conveniencia. Hay gente que Jesucristo no vino a predicar ninguna doctrina. Jesucristo vino a proclamar el evangelio de la libertad, pero de la libertad espiritual. Bienaventurados los pobres, dice, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Jesucristo en su forma de Dios hecho carne,
tenía esa virtud de ver inclusive lo que ellos estaban pensando. Tuvo grandes problemas con los líderes religiosos de esa época. Habló a través de la parábola. Hay una parábola muy bonita que luego la vamos a discernir un poco, que es la parábola de los obreros, en los cuales dice que el Señor, un señor plantó una viña y dejó encargados a los obreros, y esos encargados la echaron a perder. Luego dice que el Señor envió a su hijo y lo desecharon, y luego, y así, esa parábola después la vamos a discernir, porque es una palabra que viene a correlación con este tema, en el cual como la profecía se cumplió en todos los ámbitos, cómo vino Jesucristo a ser libre a las almas y las almas no quisieron. Espíritus poderosos como este de Jezabel, en las cuales mucha gente tiene inquietudes de aprender, pero no es para todos estos temas, hermano, sinceramente, no es para todos estos temas. Para preparar estos temas hay que tener, es un tema serio, y uno no se puede meter en un terreno en las cuales no está entrenado. Uno no se puede tener, no se olvide que Timoteo dice que el atleta lucha y se entrena y se prepara para la competencia o para la batalla como debe ser. La guerra espiritual, tenemos que ver que analizando estos espíritus que están atacando no solo a la humanidad, sino directamente a la iglesia en estos tiempos, son reales, hermano. No vaya a creer que esto es un juego, y causan realmente en muchas congregaciones, causan estragos, destruyen, causan miserias, y a veces nos preguntamos por qué sucedió esto en tal iglesia, por qué suceden estas cosas en tal iglesia, por qué el hombre cae, por qué el hombre toma determinadas cosas, determinados argumentos, por qué el hombre, determinadas decisiones en las cuales, aún proclamando en el nombre de Dios, sus frutos no son de Dios. Y eso es simplemente porque, reiteramos, tenemos que saber que vivimos en una guerra continua en nuestra lucha, y que no es contra carne y sangre, sino contra enemigos de Dios y de los hombres. Contra enemigos de Dios y de los hombres. Por eso luego vamos a ir viendo, a la verdad, este espíritu de Jezabel con más profundidad. Reitero que en Primera de Reyes 21-25, el otro día citábamos estos versículos, cuál era un poquito el modus operandi, decimos nosotros, de este espíritu controlador, este espíritu que manipula, este espíritu que, bueno, tiene consecuencias muy graves, pero el cometido de ella es contra la iglesia o contra los líderes de las iglesias. Tengamos en cuenta que cuando uno habla de guerra espiritual, está hablando de una guerra que de modo simple, a simple vista, no se ve. Estamos luchando contra algo que no se ve. Estamos luchando contra un enemigo infiltrado, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué
de los pensamientos, dice la palabra que de los pensamientos salen los pleitos, de los pensamientos salen las guerras, del corazón, de la abundancia del corazón abre la boca, y así todas esas cosas va correlacionada con otra. Se infiltran en la iglesia para controlar al siervo de Dios o para hacerlos caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción, de entre todos, en los cuales incluye la fornicación, pero no la fornicación la fornicación idolátrica, ¿no? La fornicación en la cual te inclina hacia la idolatría. También hace caer en tentación de la fornicación carnal, pero también se mueven dentro de la iglesia a través del odio, a través de la falsa profecía, resiste el fuego del Espíritu Santo, es muy astuto. Cuando una persona se entrega a Dios, lo primero que hace es querer confundir, bajo el control de esos espíritus. Hay muchísimas áreas, hermano, muchísimas áreas que tenemos. Yo ¿por qué no puedo ser muy explícito? Porque el otro día hablábamos con uno de los líderes de la iglesia y teníamos este tema en común, y decía, hermano, hay gente que no está preparada para que le enseñemos determinados temas profundos, porque es más lo que se van a confundir de lo que van a aprender. Entonces, lo que hemos decidido es, en parte, el que esté interesado, que se comunique, el que tenga inquietudes, pregunta, que las hagas, porque de manera un poquito más individual vamos a ir aclarando algunos detalles. Bendito sea el Señor. Cuando se habla de guerra espiritual, hablamos de espíritus poderosos, de rebeliones poderosas, en las cuales hay un espíritus de traición, espíritus en las cuales, como la doctrina de Balaam, por ejemplo, que Jesús la nombra en el Nuevo Testamento, y dice que algunos siervos andan tras la doctrina de Balaam. Espíritus en las cuales, por ejemplo, espíritus de Absalón, que también es un espíritu muy poderoso que se revela contra las autoridades de la iglesia, y así sucesivamente. Yo quiero simplemente mostrar, y a través de la palabra, que después les voy a mandar los versículos, que usted mismo saque sus propias conclusiones, espíritus de las características del espíritu de Absalón. Él permanece siempre desconforme como líder, quiere ser primero y promueve su agenda personal, es decir, que es un divisor. No se olvide lo que hizo Absalón con David, por medio de la seducción. Él quiso dividir la casa de David, quiso de socavar la autoridad de David, hasta que por medio cuando tuvo la oportunidad lo hizo. Eso pasa en muchas iglesias, hermano. Los líderes, cuando aprenden un poquito más de la palabra, ya se piensa que se pueden mandar solo, o cuando no están de acuerdo con alguna línea en la que se predica en la iglesia, porque cada pastor tiene su manera de predicar, cada siervo tiene su manera de enseñar, y eso es lícito. Y eso es así, porque Dios instituyó a algunos apóstoles, otros maestros, otros pastores, otros evangelistas. Todos tienen diferente manera, diferente línea de enseñar las escrituras, pero el fin, el propósito es uno solo, es enseñar las escrituras. Pero cuando
algún líder no está conforme con esa línea, ¿qué es lo que hace? Empieza a separarse y a hacer grupitos. Empieza a dividirse y a seducir a las almas. Hasta que en cierta forma, cuando ve la oportunidad, ¿qué es lo que hace? Divide. Arma pleito, se va, se lleva las almas que no son de él, que no lo hizo lícitamente, y eso está mucha gente se cree que, bueno, es una bendición. No, no es una bendición. Dios no vino a dividir, Dios vino a sumar y multiplicar. Si tú no estás de acuerdo con algo de lo que dice tu pastor, de lo que dice tu líder, acláralo, por favor. Acláralo, porque eso de dividir es bien satánico. Dios vino a juntar, como la gallina, dice la palabra, junta los polluelos debajo de sus alas, así Dios vino a juntar a su grey, a su iglesia. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, eso hay que reconocerlo. Cada ser humano tiene su punto de vista en diferentes ámbitos, pero por pensar diferente no quiere decir que tengamos que dividirnos. Al contrario, eso es democrático. Por pensar diferente tenemos que unirnos cada vez más. Cuando este espíritu poderoso de Absalón, que tiene un nombre que a mí es relativo, porque Absalón quiere decir padre de paz, pero a la vez lo identificaron como este demonio operó en el hijo de David, que se llamaba Absalón. Se enajenó, se metió en su cabeza, en su mente, lo enajenó y lo hizo actuar de esta manera. Robó los corazones de la gente con salamería, con piropos. Ponga atención lo que estoy diciendo y usted saque su propia conclusión. Su propia conclusión, y si usted identifica a alguna persona con estos caracteres, por favor, ore por ellos. Ores por ellos. Robó el corazón de la gente con salamería, con piropos. Este espíritu le habla a la gente de tal manera que empiezan a admirarlo, a maravillarse de cómo habla, produciendo así un orgullo espiritual, como que todo lo puede, como que todo lo sabe, y que al final es un engaño, pensando que son más espirituales que el pastor de repente. Es increíble, hermano, pero es así. Opera de esa manera, pensando que es superior a la propia cabeza, que está en este caso dirigiendo la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene una categoría que no se puede romper, hermano. Por encima del pastor está Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza del pastor. Después está el pastor, que es la cabeza de la congregación. Pero este espíritu, hermano, es tan sutil que se cree superior. Hace competencia, toma el control, luego siembra contienda, división, y atrae a grupos de seguidores, como recién le decía, quienes son alimentados por un espíritu de crítica. ¿Y en cuántas iglesias pasa esto, hermano? Hay hermanos que se juntan, se congregan en un lugar apartado, ya sea en una casa o sea en lo que sea, simplemente para rajar al medio a la iglesia, simplemente para criticar, para murmurar, y se creen que están haciendo lo correcto. Eso es bien diabólico. Y eso es bien diabólico y destructivo. Muchas veces de ahí salen y abren otras iglesias, como recién decía, y el fruto, simplemente lo que logran es más división, porque lo hacen sin la presencia de Dios. Dios no opera así, hermano, ¿no? Dios no opera así de ninguna manera. Cuando se ven este tipo de situaciones en la iglesia, lamentablemente, se ven, hay que
orar y mucho. Yo le vengo insistiendo en que una iglesia que no ora es una iglesia que está a merced de las aguas turbulentas. La iglesia tiene que tener enseñanza bíblica, la iglesia tiene que tener profecía, la iglesia tiene que tener revelación, la iglesia tiene que tener por sobre todas las cosas ayuno y oración. Una iglesia que no se centra en esos puntos neurálgicos de poder de Dios, fracasa, hermano, fracasa. Como decía el pastor el otro día, meten al mundo para dentro de la iglesia, y eso lamentablemente es así. Y luego los resultados, ¿cuáles son? Destrucción, amargura. Absalón dice que él se sentía con falta de perdón contra su hermano Amnón. Ustedes saben esa dificultad que hubo en la familia de David, ¿no? Porque este había violado a su hermana Tamar. Cuando la hermana le dio la noticia que su hermano Amnón la había violado, dice la palabra de Dios, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, a su hermana. Es decir, Absalón se guardó en su corazón lo que dijo, lo que hizo su hermano a su hermana, y dijo: la venganza, esto me la voy a cobrar. Y así pasa muchas veces dentro de las iglesias. Y pasó el tiempo y Absalón no perdonó, quedó en su corazón una ofensa no resuelta. Una ofensa no resuelta. Por eso hay que resolver los temas espirituales a través de la oración y a través del hablar con la gente. Esto lo llevó a la amargura y al oído hasta que mató a su propio hermano. Este versículo es muy fuerte, este capítulo que está en 2 Samuel 13. Es un capítulo fuertísimo, hermano. Léalo después, capítulo 12, 13 de 2 Samuel. Esa historia es totalmente asombrosa. ¿Y en la casa de quién? Del rey David. No era cualquier familia, hermano. No era cualquier familia, era la casa del rey David, en la cual Satanás se infiltró y la destruyó. Así como de David podemos hablar cosas muy buenas, promesas, salmos, profecías, árbol genealógico, en las cuales hasta la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo se cumplió, que eso lo vamos a estudiar con un poquito más de detalles, en las cuales cada nombre tiene un significado no al azar, tiene un significado propio. ¿Por qué Jerusalén se llama Jerusalén? ¿Por qué Capernaum se llama Capernaum? ¿Por qué se llama Belén? ¿Por qué Galilea se llama Galilea? Esos nombres tienen un significado específico en cada profecía. En cada profecía. Y se cumplió al pie de la letra. Se cumplió tal cual como profetizó Isaías 9, Isaías 11. Se cumplió que de la vara de Isaí saldría un retoño. Bendito sea el Señor. Y así sucesivamente. Cuando vemos que hay ofensas no resueltas y no hay perdón, no se pide perdón, lo que ocurre son catástrofes espirituales. Se va gente de la iglesia, se va gente que Dios escogió por el mal manejo de un ser humano infiltrado por Satanás. Se destruyen familias enteras, se destruyen jóvenes, se destruye, hermano, ¿por qué? Por falta de arrepentimiento, por falta de acuerdo, por falta de perdón. Hermano, las guerras son destructivas. Dentro de una guerra no solamente hay un ganador, pero dentro de ese que gana también hay bajas, hay víctimas, y la víctima es el más perjudicado. Pero ¿sabe cuándo se termina una guerra? Cuando los dos oponentes se ponen de acuerdo. Ahí la guerra se termina. Ahí la guerra deja de ser guerra porque hay un acuerdo.
Y eso tiene que existir en la iglesia. No puede haber diferencias que crean desastres por falta de perdón, por falta de sinceridad. Cuando a usted le moleste algo en la iglesia de su siervo, de su líder o de su hermano, háblelo. Le doy este consejo, hermano. Háblelo, no se vaya con la herida, porque después acontecen estas cosas. Nosotros hemos visto cómo el engaño, a través del engaño, algunas personas las matamos espiritualmente, y hasta físicamente. Denigramos a través del engaño a las personas. Una buena ilustración es la de un pastor que tomó una iglesia. Le voy a leer esto porque está plasmado en uno de los contextos de uno de los libros. Una ilustración de un pastor que tomó una iglesia en California, la cual había sido fundada a causa de una división, y por tanto no había en ella la presencia de Dios. Entonces el pastor fue y le pidió perdón a su ex pastor, y la presencia de Dios comenzó a sentirse. La iglesia se había iniciado a raíz de una división. Por eso la palabra nos exhorta que no brote dentro de nosotros ninguna raíz de amargura, porque eso causa estragos a grandes rasgos, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino también a nivel eclesiástico. Y el que sufre es la iglesia, el que sufre es el corazón de Jesús, el que sufre es el corazón de Dios, porque Dios ha llamado a la iglesia a la humildad, no al orgullo. Dios ha llamado a la iglesia a marchar en comunión, en amor, no en guerra y en división. Así que de todas estas cosas tenemos que aprender, hermanos. De todas estas cosas tenemos que aprender. Cuando es el momento oportuno. Por eso tendremos que discernir estas cosas más profundamente. Vamos en clases venideras, vamos a enseñar más profundamente con detalles de cómo poder ser libre en la mente, cómo poder ser libre en el corazón de determinadas cosas. No le vamos a enseñar le vamos a enseñar cómo a través de la palabra, en la confianza hacia Dios, en la confianza hacia el Creador, usted puede ser libre de determinadas batallas. Y de esos simplemente cobrar fuerza y cobrar ánimo. ¿Cómo podemos ser guerreros realmente en la obediencia de Dios? ¿Cómo podemos desbaratar ejércitos celestiales? Se puede, hermano. Se puede. Hay muchos testimonios de que se puede. No se olvide, y reitero, que esta lucha no es contra carne y sangre. Y estamos luchando contra un amigo invisible en la cual nos ataca muy de cerca. Nos ataca en el alma, en el corazón y el espíritu. Nos ataca. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de él, de que nosotros nos desviemos de la visión de Dios, de que nosotros nos desviemos del amor de Dios, de que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Ese es el ámbito de él. Amén. Bendito sea el Señor. Así que a través de esto, simplemente decirles y animarles a que investiguemos un poquito más, animarles de que a través de estas pequeñas enseñanzas, que para muchos pueden ser insignificantes, podemos lograr grandes cosas, podemos ganar grandes batallas. No se olvide que a través de la humildad Dios trabaja de forma diferente en muchos ámbitos, hermanos, en muchos ámbitos. Dios te da estrategia. Una de las estrategias que se me viene a mí ahora a la mente es como Dios le habló a Josué, de qué manera tenía
que tirar las murallas de Jericó. Y Josué y los guerreros de Josué decían, bueno, pero ¿cuándo vamos a atacar al enemigo? Y Josué les decía, no, vamos a rodearla, orando, vamos a rodearla, pasemos el arca del pacto. Y el misterio enorme que hay en el arca del pacto, hermano, eso es tremendo. Así que sin más, hermano, vamos a dejar esto por acá y en otra oportunidad seguiremos enseñando en el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones, hermano, y será hasta la próxima cuando toquemos estos temas en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano, que Dios los bendiga.